El apóstol Pablo les decía que él en el capítulo 11 habla sobre la fe y escribe sobre la galería de los héroes de la fe y él habla de los más famosos, de los más conocidos y de lo que ellos hicieron por la fe. La frase favorita del apóstol Pablo es por la fe. Diga conmigo por la fe. Y él dice lo que estos hombres lograron y no habla que lo hicieron por ninguna otra razón sino por fe, por su fe en Dios. Cuando termina de escribir sobre estos hombres en esta galería de los famosos de la fe, en el capítulo 12 y verso 1, él escribe estas palabras y dice, por tanto, cuando usted lea esa palabra, por tanto, como dicen algunas versiones, quiere decir por lo que dije anteriormente. Nosotros también, teniendo alrededor nuestro, una tan grande nube de testigos, despojémonos pues de todo peso y del pecado que con tanta facilidad nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, lo primero que salta a la mente del lector desprevenido es las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pensamos en nuestra familia, en los compañeros de trabajo, en la gente que nos rodea, en fin. Pero el apóstol Pablo no está hablando de eso. La gran nube de testigos que él habla son aquellos hombres y mujeres de fe que vivieron, pelearon la batalla de la fe, triunfaron y partieron en la presencia de Dios. Y están allí como victoriosos y vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y él dice que esos son la nube de testigos que tenemos alrededor nuestro. Es por eso que le mencioné en el capítulo 11 y es por eso que le dije la palabra por tanto. Es decir, hay un sinfín, un millar, podemos decir, de hombres y mujeres que ya pelearon la batalla que usted está peleando. Que ellos ya vivieron la vida que usted está viviendo. Que ellos ya estuvieron donde usted está. Ellos comenzaron la carrera y ellos terminaron la carrera y avanzaron. Y ahora están esperando el tiempo de la redención de todas las cosas. Y el apóstol Pablo dice que ellos son una nube de testigos. ¿Por qué una nube de testigos? Porque ellos con su vida están diciendo que sí es posible alcanzar los planes, los propósitos de Dios. Que sí es posible vivir una vida en el centro de la voluntad de Dios. Alcanzar lo que Dios ha diseñado para nosotros y terminar triunfante la carrera que tenemos por delante. Amén. Estamos tan acostumbrados a oír malas noticias. Estamos tan acostumbrados a que se hable de fracaso, que se hable de derrota, que se hable de que no se puede, que nos cuesta ver a veces las personas que sí pudieron y que sí lo lograron y que sí lo alcanzaron. Y sí es cierto que hay personas que caen, que fracasan. Sí es cierto que hay personas que no le están dando lo mejor a Dios. Y hay personas que se debaten en la mediocridad, en la tibieza. Pero quiero decirle que sí es posible vivir una vida en el centro de la voluntad de Dios, agradar a Dios en todas las cosas, que sí es posible que usted alcance los sueños que Dios ha puesto en su corazón, no sus propios sueños, sino los sueños de Dios, que sí es posible que usted cumpla el objetivo por el cual Dios lo ideó en su mente y por el cual usted nació, porque usted no está aquí por casualidad, usted no es un accidente y Dios tiene planes y propósitos para su vida. Quiero decirle que sí es posible vivir agradando a Dios, lleno del Espíritu Santo y como dice la Escritura, triunfando en todas las cosas y moviéndose de gloria en gloria. Amén. La Biblia dice que somos movidos de gloria en gloria y dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ahora el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos. Quiere decir que no hay excusas. ¿Sabe por qué Jesús vino y nació como hombre?
¿Sabe por qué? Quiero decirte algo, quiero que lo entiendas. Jesús fue todo hombre, siendo todo Dios. Pero dice en la Escritura que Él se despojó a sí mismo de los privilegios de Dios. Filipenses capítulo 2 dice, despojándose. No tuvo como aferrarse a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Él se despojó de los privilegios de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios, pero se despojó de los privilegios de ser Dios. Y Él no vivió en la tierra como Dios. Él vivió como hombre. Él no sirvió a Dios. Él no cumplió su ministerio como Dios. Él lo hizo como hombre. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque si Él hubiera vivido como Dios y Él hubiera cumplido su ministerio como Dios, entonces a eso a nosotros mucho no nos hubiera servido. ¿Entiende? ¿Sabe por qué? Porque hubiéramos dicho, claro, Él lo pudo hacer porque Él era Dios. ¿Sabía usted que hay personas que dicen eso? Claro, Él lo hizo porque Él era Dios. No. Jesús no vivió como Dios aquí en la tierra. Él vivió como hombre. Por eso tenía necesidad de comer, por eso tenía necesidad de dormir, por eso se cansaba, por eso lloró, por eso rió, por eso le dolió la traición, por eso es que a Él le dolía lo que el enemigo le hacía. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, fue tentado en todo. Y todo lo que usted puede vivir, Jesús lo vivió para dejarnos un ejemplo vivo. Por eso Él dijo claramente el Señor Jesucristo nos enseñó a seguirle. La palabra discípulo quiere decir un seguidor. Él nos llama a ser su seguidor. Y Él dice, mayores obras que las que yo he hecho, ustedes también pueden hacerlas. Porque Él nos marcó el ejemplo que sí se puede. Ahora, no solo Jesús lo hizo, sino que muchos lo hicieron. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Son personas que un día van a decir, cuando alguien se presente en el cielo y diga, pero tú sabes que la vida es difícil, Dios. ¿Sabía que hay personas que dicen eso? Dicen, ¿cómo se puede vivir una vida agradando a Dios en un contexto de una generación o una sociedad que lo defrauda a Dios constantemente, rodeado de tanta maldad y de tanto pecado? ¿Cómo puedo hacer yo para poder vivir una vida agradando a Dios? No se puede. Siempre se pudo, no importa cuánta maldad haya habido. La Escritura dice que hubo un tiempo de tanta oscuridad que dice que el designio del pensamiento del corazón del hombre era solamente al mal. Pero dice que en medio de esa generación, cuando Dios pensó en destruir la tierra, porque solo el pensamiento del corazón del hombre era hacia el mal, Dios se asoma desde su trono. Usted imagínese a Dios haciendo esto, asomándose desde el cielo de su trono y mira la tierra. Y lo único que ve es oscuridad. Y cuando Dios está listo para destruir, en ese momento ve una pequeña luz que brilla. ¿Sabe quién era? Noé. Y la Biblia dice que Noé fue varón justo, que su corazón agradó a Dios. Dice que Noé vivió en una generación perversa y malvada, pero sin embargo, él no se dejó contaminar o arrastrar por esa generación de perversidad, sino que él se paró firme y mantuvo su corazón agradando a Dios en medio de todas las cosas. Entonces no importa cuánto contexto de maldad haya a nuestro alrededor, no importa cómo las cosas estén a nuestro alrededor, es posible vivir agradando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es posible alcanzar las metas y los objetivos y los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Ahora el apóstol Pablo dice que como esas personas lo hicieron, nosotros lo podemos hacer. Y él dice, por eso es que él nos anima y dice que lo que usted tiene que hacer para alcanzar su carrera. Yo quiero que por favor lea, ahí lo ponen en la pantalla, al verso que estoy hablando. Dice la Escritura claramente, él dice, despojándonos de todo peso. Y luego dice, y de pecado. Ahí va. Ahí está. Despojándonos de todo peso, dice, y de pecado. Es decir, que a veces hay cosas que nos pesan y no son necesariamente pecado, pero nos impiden correr y nos impiden dar lo mejor de nosotros.
y nos impiden entregar lo mejor de nosotros. Nos impiden que nosotros podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Hay muchas personas aquí que tienen una misión importante que cumplir, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay algo que les está estorbando. Hay algo que les está frenando. Hay dos características que yo quiero hablarte de ella en esta mañana, que son muy importantes para que tú alcances tu máximo potencial. Hay dos características muy importantes. Primero, acompáñame a Lucas, capítulo 4. Verso 25. Y quiero hablarte un poco de tener mentalidad de único. A veces tenemos mentalidad de montón. Eso es lo que nos ha metido el diablo en la cabeza y la sociedad. Y nos impide muchas veces, es un peso. Quiero explicarte y quiero ser práctico en esto. Mira, lo que nosotros pensamos impacta directamente en lo que somos. La Biblia dice, tal es el pensamiento en su alma, tal es él. Y lo que tú tienes en tu cabeza, eso es como tú vas a funcionar. Dios no tiene tanto problema con nuestro espíritu, Dios tiene más problema con nuestra mentalidad. Y la Biblia enseña que ningún cambio es verdadero y permanente hasta que no renuevas tu manera de pensar. La Biblia dice, renovaos pues en el espíritu de vuestra mente, para que entendáis cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero habla de renovar tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios choca con eso, no es nuestro espíritu. Hay personas que son muy espirituales, pero tienen problema en su manera de pensar. Y Dios quiere que nosotros entendamos algo que es fundamental. Ojalá puedas entender esto que voy a hablar ahora. Yo creo que el Espíritu Santo está trabajando fuerte sobre nosotros para que podamos entender esto de mentalidad de único. Diga conmigo, mentalidad de único. Dice que en verdad os digo, verso 25, que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y 6 meses y hubo hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de estas viudas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda en Sarepta de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. ¿Qué está diciendo esto Dios? Que Dios no mira y no se mueve por multitud. Dios ama a la gente, Dios ama a la multitud. Pero Dios nunca te ve como multitud. Y Él nunca se identificó como el Dios de la masa. Él se identificó como un Dios muy personal. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, una persona, el Dios de Isaac, otra persona, el Dios de Jacob, otra persona. Él es tu Dios. Di conmigo, Él es mi Dios. Aunque es Dios de toda la humanidad, pero Él no trabaja como un Dios de masa. Él trabaja como un Dios muy personal y muy individual. Y siempre ha trabajado de esa manera. Y nosotros a veces no queremos entender esto, de que Dios desea que tengamos mentalidad de único. Y quiero explicarlo esto muy bien, esto es muy importante. Cuando vamos al libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 28 de Primera de Crónicas, hablando el siervo David, el rey David, en el verso 2, él comienza a hablar sobre Dios y él declara una verdad muy importante. Él dice que él tenía muchos hijos. A ver si pueden poner ese verso específicamente allí en la pantalla. Él dice que él tenía muchos hijos, pero de los muchos hijos que tenía, solo Dios escogió a Salomón para que fuera rey en su lugar. Y él lo dice así. Él dice, yo tenía muchos hijos, pero sin embargo Dios escogió, dice, a Salomón, dice, de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se sentara en mi lugar como rey. Es decir, hay mucha gente, pero tú estás esta mañana aquí. Jesús dijo que habían muchas viudas, pero Elías fue enviado solo a la viuda de Sarepta de Sidón, no a todas las otras viudas.
Habían muchos leprosos, pero solo Naamán, el sirio, fue sanado. Es decir, Dios llama a personas únicas, las hace únicas y les da misiones en la vida única. Tú has sido llamado como una persona única, muy especial, para una misión única y muy especial. Tú no eres uno más. El grave problema es que casi siempre estamos tratando de imitar. Y siempre de una manera o de otra estamos tratando de hacer algo más que alguien lo hace. Por eso es que existe moda, ¿verdad? Y queremos andar a la moda. Porque tenemos la mentalidad de seguir cierta tendencia. Es por eso que en la escuela es tan fuerte la presión de grupo. Y por eso están las pandillas. Y se dio cuenta que los grupos, las gangas, las pandillas, todos se identifican con cierta forma de vestir. Pregúntele a su hijo que está en la high school y le va a poder decir los grupos que hay. Y se los nombran, ¿verdad? Y ven a una persona y por cómo se visten saben, ¿verdad? ¿De qué grupos son? ¿Sí o no? Me gustaría saber cómo decirlo ahora, en este momento. Pero ellos saben y dicen, esto es así, esto así, esto así. Solo por la forma de vestir ya le pueden decir a qué sección o grupo se identifican. ¿Es así o no? Porque existe mentalidad de montón. Mentalidad de montón. Pero Dios quiere que entiendas que tú tienes que tener una mentalidad de único. Una mentalidad de única. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy una persona única, no hay otro igual a mí, gracias a Dios. Amén, dijo la hermana por allá. Dios me hizo de una manera muy especial, pero no porque sí, ¿estás aquí? ¿Me oyes? Sino porque Dios tiene una misión especial para ti. Dios tiene una misión especial para ti. Hay una misión única para ti. Y si tú no la haces, nadie la va a hacer. Hay personas que dicen, por ejemplo, no, es que a todos Dios nos llamó. Sí, a todos Dios. Oye, sí, todos nacieron con una misión única. Pero tú no puedes pensar de esa manera. Tú tienes que pensar que Dios te hizo a ti único, te dio un ministerio único y te dio una misión única. Y yo quiero decirte algo, esto es bíblico. Tú lo puedes comprobar. Lo que tú no hagas, no lo va a hacer nadie. Tú fuiste llamado para ocupar un espacio en este mundo. Y para marcar una diferencia. Y para alcanzar algo. Cuando tú naciste, Dios ya planeó qué clase de vida ibas a vivir. Y planeó lo que Él tiene diseñado para ti. Lo que tú logres y consigas antes de partir de este mundo. O si Él viene y te arrebata su presencia. Entonces Dios te pensó de esa manera. ¿Estás aquí? Ahora, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Y usted dirá, pero pastor, ¿entonces somos indispensables? De cierta manera sí somos indispensables. Y eso es bíblico. Y yo estoy dispuesto a comprobárselo esta mañana. Imagínate, yo pudiera pensar de esta manera, decir, ok, ¿para qué voy a edificar una iglesia? ¿Para qué voy a levantar una iglesia? Si hay muchas iglesias en El Paso. ¿Está conmigo? Yo pudiera decir, bueno, ¿por qué mejor no me dedico a ser una persona normal? Una persona común que se levanta a la mañana, va a trabajar y regresa en la tarde y disfruta la vida. ¿Por qué me meto en este rollo de ser pastor? ¿Por qué? Yo pudiera decir, bueno, si hay muchas iglesias y muchos fueron llamados a ser pastor, ¿por qué tengo yo que tener la responsabilidad de estar predicando ese mensaje delante de ustedes? Cuando pudiera estar haciendo alguna otra cosa que tal vez me haría sentir mucho mejor. Pero no, yo quiero que sepas algo. Yo sé que yo tengo que tener la mentalidad. Hay cosas que si yo no las hago, nadie las va a hacer. Dios quiere que yo piense como que soy el único pastor que está predicando en El Paso.
Y no importa si hay un montón de otros pastores. Y yo no estoy menospreciando a nadie. Pero Dios está diciendo, yo te diseñé único, te di una misión única, te di un mensaje único. Y hay gente que está esperando para ser impactada por ti, para ser alcanzada por ti. Hay gente que si tú no marcas su vida, nadie las va a marcar. Hay gente que si tú no las ayudas, nadie las va a ayudar. Eso es tener mentalidad de único. Por eso es que Jesús dice, había muchas viudas, pero solo fueron a una viuda. En una ocasión Jesús se acercó a un estanque y en ese estanque dice que habían multitudes de enfermos, pero sin embargo Él sanó a uno, solo a uno sanó. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué conoces a las personas que has conocido? ¿Ah? ¿Por qué estás en el lugar donde estás? No es casualidad. Tu vida, si la entregaste al control de Jesucristo, no es una hoja llevada por el viento. No. Tu vida tiene una razón, tiene un propósito, tu vida tiene un objetivo. Dios te creó con un propósito, Dios te llamó por una razón. Y yo quiero decirte que tienes que asegurarte que lo que tú no haces, nadie lo va a hacer. Ninguna persona lo va a hacer por ti. Tú tienes que tener mentalidad de único. Y esto es verdad, esto es así. Mira, lo que tú no alcances en tu carrera aquí en la tierra, nadie lo va a hacer por ti. Hay personas aquí que fueron diseñados, y voy a apuntar a las personas solteras o a las personas jóvenes, o tal vez no tan jóvenes, pero que todavía no han tenido hijos. Te lo voy a decir así. En tu vientre hay semillas que Dios plantó, hay vida que Dios plantó. Son esos hijos que deberían dar a luz. Ahora, si por alguna razón tú mueres antes de tiempo, o por alguna razón decides o abortar esos hijos, o decides por alguna razón cerrar tu matriz y no tener hijos, esos niños no van a nacer. Esos niños tenían algo que hacer, tenían una vida que vivir, tenían un plan que desarrollar, tenían cosas que hacer, pero ya no la van a hacer. Y solo a veces la mano de Dios interviniendo excepcionalmente puede hacer que cosas que estaban destinadas a no ser ocurran. Por ejemplo, Moisés. Moisés nació en una generación donde los niños, varones que nacían, los estaban matando. ¿Sabe usted? Pero la mano de Dios intervino e impidió que él no muriera. Pero los otros niños sí murieron y no vivieron la clase de vida que tenían que vivir. Solo Moisés pudo vivir la clase de vida que tenía que vivir. Entonces hay cosas que están esperando por ti. Y si tú no las ejecutas, si tú no las llevas a cabo, nadie lo va a hacer por ti. Hay almas que si tú no las salvas, nadie las va a salvar. ¿Estás aquí? Hay almas que si tú no las alcanzas, ninguno las va a alcanzar por ti. Hay misión que si tú no la cumples, nadie la va a cumplir por ti. En el capítulo 1 de Daniel, encontramos el segundo principio que nos ayuda a nosotros a movernos de esas cosas que nos pesan y poder marcar diferencias en la vida. A movernos de las cosas que nos están deteniendo y poder marcar una diferencia importante en la vida. La nación de Israel estaba en un problema que nunca debió haber estado. Y fueron llevados cautivos. Tuvieron un tiempo terrible, difícil. Vino el enemigo y los arrasó. El enemigo entró y destruyó y violaron a sus mujeres y tomaron cautivo a sus jóvenes y se llevaron a las doncellas y mataron a los hombres, destruyeron la ciudad. Y el enemigo se llevó lo mejor. Lo demás lo mató, lo destruyó y se llevó lo mejor. Y en eso se fue una generación de jóvenes, de adolescentes y jóvenes. Entre esa generación de adolescentes y jóvenes estaba Daniel. Daniel era un adolescente brillante. Se cree que tenía aproximadamente unos 17 años cuando fue llevado cautivo. Y estando en cautividad, el rey de Babilonia decidió que escogieran de entre los que habían venido en la cautividad los mejores, los del mayor coeficiente mental, los jóvenes mejor físicamente dotados, los que mejores estuvieran, que los escogieran y los metieran a un tiempo de una preparación especial de 3 años, para que entraran en una competencia, incluso con jóvenes caldeos,
para que estos fueran preparados en las mejores artes, fueran preparados intelectual y según ellos espiritualmente de la mejor manera, para que estuvieran en posiciones de privilegio y fueran los sabios del reino. Entonces, Daniel fue escogido entre eso. Ahora, la Escritura dice que Daniel tomó una decisión, una determinación. Él tomó la decisión y la determinación de que él no se iba a contaminar. No hay nada más fuerte en la vida de una persona que la palabra determinación. Eso es muy importante. La Biblia dice que al final del tiempo, cuando terminó la competencia, después de 3 años, el rey mandó a llamar a todos los que habían sido puestos en la mejor universidad de la época, con los mejores maestros, con los mejores especialistas. Y al cabo de 3 años fueron llamados estos jóvenes discípulos, estos jóvenes alumnos, y se presentaron delante del rey. Y la Biblia dice que en Daniel fue hallado que él era 10 veces mejor que el resto. Una de las cosas importantes para triunfar en la vida y que tú alcances tu potencial es que tienes que entender no solo que tienes mentalidad de único, sino que también Dios quiere que tú entiendas que has sido llamado a ser 10 veces mejor. Con Dios se puede marcar una gran diferencia. Si tú eres cristiano, tienes que ser 10 veces mejor como persona que el que no es cristiano. Porque nosotros no triunfamos por nuestras propias fuerzas. Yo no estoy parado aquí predicando en mis propias habilidades. Yo estoy parado aquí predicando en la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dios me hizo a mí un predicador. Yo casi no hablaba. Yo se lo he dicho a la gente que me conoce, me ha oído decir esto. Y yo no estoy parado aquí delante de ustedes en mis propias habilidades, sino que es la gracia y el poder de Dios en mí. Amén. Nosotros no podemos fracasar. Quiero que entiendas esto. Nosotros no podemos fracasar. ¿Sabe por qué? Porque no depende de nosotros. No triunfamos por nosotros mismos. No estamos en pie por nosotros mismos, sino que la gracia y el favor de Dios que está sobre nosotros. Amén. Y no tenemos de qué gloriarnos. Cuando acabamos la carrera, cuando cumplimos, cuando terminamos, no tenemos por qué. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido nosotros, sino que ha sido Dios en nosotros.